Antes de iniciar, quiero poner una base sobre lo que vamos a hablar. Creo que la mayoría de los que están aquí y los que no, conocieron a mis papás. Mis papás estuvieron como 4 años viviendo aquí conmigo. Y mientras vivieron conmigo, mi papá le encantaba escuchar predicar al pastor. Es más, cuando el pastor no predicaba, él decía, yo no voy a ir a la iglesia, ¿qué voy a ir? No le gustaba escuchar a más nadie, le fascinaba. Él decía, es que es un maestro de la palabra, es que cómo explica la palabra. Yo creo que dentro de sus 4 años escuchó como 200 veces al pastor, aproximadamente. Y él siempre llegaba a la casa y decía, qué buena palabra la que hubo hoy. Viste, Cecilia, esa palabra era para vos. Siempre, durante todo ese periodo, y obviamente a mí me encantaba hacerle bullying después, porque yo le decía, papi, ¿y para quién era la palabra este domingo? Ah, era para esta persona. Nunca lo escuché decir, qué buena palabra la que dieron, quiero ponerla en práctica en mi vida. Entonces nos reímos, es algo que siempre que yo hablo con él le recuerdo y le digo, papi, el pastor predicó, pero esa palabra no sé para quién es porque no estabas. Entonces les pido que lo que hoy hablemos se olviden del prójimo y lo reciban ustedes. Tal vez no todo lo que vayamos a conversar sea para ustedes, pero puede haber una pequeña frase y quédense con eso para que sean ustedes los que lo ponen en práctica. No pensemos en la pareja, no pensemos en el vecino, no pensemos en el esposo, no pensemos en cualquier otra persona con la que tenemos una relación horizontal. Pensemos en nosotros. Lo que vayas a recibir y lo que el Espíritu Santo hable a tu corazón, tómelo para usted. ¿Está bien? Entonces dígale al que está a la par, me olvido de ti y me quedo con lo que va a hablar. Genial, muchas gracias. Muchas gracias por portarse bien. Bueno, vamos a iniciar lo que sí traje esta mañana, lo que Dios puso en mi corazón. Y el título se llama Inmerecedores. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de Dios, porque si lo vemos desde la perspectiva humana, nosotros somos merecedores, ¿cierto? Estamos sobre todo en una época en la que dice, yo me merezco esto. Yo merezco esto. Con mis compañeros a veces tenemos un vacilón que cuando ven a otra persona que anda de viaje y todo eso, dicen, esa es la vida que yo me merezco. Porque normalmente, naturalmente somos así. La mayoría de cosas creemos que no las merecemos, pero cuando vemos las cosas desde la perspectiva de Dios y el precio que Dios ha pagado, realmente somos inmerecedores de ese amor, inmerecedores de todo aquello que Dios ha hecho por nosotros. Y para introducir este tema, creo que todos aquí tenemos una historia triste que contar, ¿cierto? Si yo les doy lugar a ustedes, alguno podría venir a contarme una historia triste de ustedes. Yo creo que hasta Tito, si se le murió algún gato, todavía no. Yo creo que todos tenemos una historia triste, no importa si tenemos 5 años, solo que a medida vamos creciendo, esas historias van marcando más nuestra vida. Y el punto es que a medida va avanzando y tenemos 1 o 2 o 3 décadas de vivir, 4, 5, esas heridas van marcando todo lo que nosotros somos y va definiendo muchas veces nuestro carácter. Y nosotros, cuando venimos a Cristo, y si hay visitas y no han recibido a Cristo todavía, funcionamos igual en la manera de humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando somos afectados internamente, procesamos las cosas de formas diferentes. Y el venir a Cristo no es frotar una lámpara. No es que yo vine a Cristo y todo cambió de la noche a la mañana. Empezamos en un proceso de sanidad. Empezamos un proceso de restauración que para algunos puede durar al día siguiente y es un cambio repentino. Pero yo siempre le digo al pastor, no me cuente su testimonio. Porque el pastor recibió a Cristo y al día siguiente él había hecho un cambio en su vida. A mí me ha costado décadas llegar a ciertos cambios porque no todos somos iguales. Es como cuando estamos enfermos. Yo cuando me enfermo de gripe, hay personas que me dicen, pero tómese una Tapsin y listo. Porque hay personas que con una Tapsin ya listo. No, yo ocupo ir al doctor que me recete un medicamento de 3-4 días, cada 12 horas las pastillas. Ya me las sé porque siempre me toca eso mismo. Se llama Eunaki Noxadin, por si la quieren ir a buscar. Y me tienen que inyectar. Es la misma gripe que les da a ustedes, pero todos procesamos de maneras diferentes. Todos llevamos tiempos diferentes y no es que esté mal, es que así somos. Dios perdona nuestros errores, perdona nuestros pecados, pero a unos nos cuesta más que a otros. Otros procesamos con más tiempo. Y aquí yo sé que muchos están viendo qué es lo que pasa con Alexandra. Y eso es lo que quiero conversar con ustedes esta mañana. Cuando dañan nuestro corazón, cuando nos han dañado porque nos han fallado, porque hemos tenido alguna relación que no hemos podido reparar, por divorcios,
por agresiones dentro de algunas relaciones, por pérdida de seres queridos. A veces demoramos años en poder sanar eso. Y esta semana yo venía hablando con un amigo y me decía, a ver, pero es que la vida continúa. Y eso es cierto, ocupamos continuar. Haya recibido a Cristo en su corazón o no lo haya recibido, ocupamos seguir hacia adelante. Y muchas veces lo que hacemos en nuestro dolor y en el avanzar es que vamos vendando esas heridas que vamos recibiendo. Simplemente ponemos una venda en nosotros, mas no ha habido una sanidad. Y comenzamos a caminar, nada más comenzamos a caminar porque toca, porque la vida no se detiene, porque el reloj no para. Porque seguimos avanzando y en ese proceso simplemente comenzamos a andar. Pero eso empieza a definir nuestro carácter. Eso empieza a definir nuestras decisiones. Eso empieza a definir cómo nos proyectamos en otros y nos empezamos a ser incapaces de amar a otros. Ya no tenemos la capacidad de amar por ese miedo a que nos vuelvan a dañar o inclusive por esa culpa para aquellos que le hemos hecho daño a otros y sentimos que le hemos fallado a alguien. Empezamos a sentirnos limitados al momento de amar. Y lo que hoy quiero hablarles esta mañana es acerca del precio del amor real. Quiero leerles en 1 Juan 3:16 y en la pantalla van a estar proyectando porque es una versión diferente la que voy a conversarles. Dice 1 Juan 3:16, al morir por nosotros, Cristo nos demostró lo que es el amor. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguien está bien económicamente y no ayuda a su hermano que está en necesidad, ¿cómo puede haber amor de Dios en él? Hijitos míos, que nuestro amor no sea de palabra ni de labios para afuera, sino que amemos de veras y lo demostremos con hechos. El hermano Tony hablaba hoy y el título me encantó porque era Señor, enséñame. Y decía que amor es dar, porque muchas veces decimos que amamos, mas no hacemos nada que refleje que amamos. Es muy fácil hablar de amar, pero es muy difícil demostrarlo. Vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto. La pastora lo decía, todo este mes hemos estado hablando acerca del amor y esta es la 8ª prédica acerca del amor. Hemos recibido 7 y nos han hablado acerca del amor de Jesús, nos han hablado del amor perfecto de Dios, nos hablaron de los diferentes tipos de amores, el fileo, que es el amor de hermano, el eros, que es el amor de pareja o el amor sensual, y el amor ágape, que es el amor de Dios. Y cuando nosotros revisamos todos estos amores y todo lo que hemos estado hablando, el pastor la semana pasada nos hizo un examen, no sé quiénes estuvieron en el segundo culto, a mí me tocó, y a veces nos da vergüenza algunas cosas, ¿cierto? En ese proceso de las heridas ocultamos cosas que las vamos arrastrando por décadas y nos da vergüenza que la gente se dé cuenta. Sufrimos internamente, pero no somos vulnerables porque pusimos una barrera y dejamos de ser vulnerables en aquello que nos dañó. Y eso me pasaba con no les voy a dar mi nota porque me da vergüenza, porque no les estoy hablando desde una perspectiva de lo que ustedes hacen, sino de lo que yo he vivido. Entonces mi nota fue muy baja porque el pastor empezó a hablar y decía, es que el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, el amor no es jactancioso, el amor no es egoísta, no lleva registro de los errores, y yo solo iba -5, -5, -5, y decía, wow, qué duro, porque desde la perspectiva humana el amor es muy simple, es, si tú me amas, yo te amo, si tú me das, yo te doy. Y por eso les decía, olvídense del prójimo, piensen en ustedes, porque yo sé que en la vida la gente nos va a hacer daño, pero nosotros también hacemos daño. Yo sé que muchos podemos tener marcas dolorosas y ponernos en una situación de víctima, y por supuesto que fuimos víctimas en algún momento, pero dejamos de ser víctimas y empezamos a lastimar a otros, empezamos a dejar de amar a otros, empezamos a tener relaciones que son superficiales, porque ya tenemos miedo de volvernos a entregarnos por todos. Y eso es lo que nos han venido hablando durante todo este mes, de ese amor ágape, de ese amor que 1 Corintios 13, yo tuve una lucha para hablar de esto porque yo le decía al pastor, pero es que qué locura, o sea, todo lo soporta, todo lo sufre. En los jóvenes hacían una pregunta y dice, ¿qué significa todo lo sufre? Significa lo que la palabra dice, todo lo sufre. O sea, ahí no hay comas, ahí no hay peros. El pastor la semana pasada decía, las abuelitas de antes duraban y decía, él va a cambiar.
Hoy ya no vemos eso. ¿Por qué? Porque estamos en una época de merecedores. Nosotros hace un tiempo con Daniela, porque nuestro matrimonio no es color de rosa, estábamos en un psicólogo porque ocupábamos un psicólogo, y la psicóloga nos decía, es que ustedes ocupan sus espacios personales. Y yo decía, no, yo no creo en eso. Yo no creo en esos espacios personales, o sea, porque Dani es una pega y yo soy una pega con ella. Yo no creo en esos espacios personales, porque si yo soy una sola carne ahora con ella, yo tengo que darme a ella. Y esos espacios más bien yo los veo como un peligro. Pero el psicólogo lo ve de esa forma. Los psicólogos son muy buenos, por eso yo fui un psicólogo. Pero no todo lo que recibo del psicólogo lo voy a aplicar en mi vida. Dios me da la sabiduría para saber qué cosas voy a aplicar y qué cosas no voy a aplicar. Pero ese es el repaso de lo que hemos estado viendo durante 7, y esta es la 8ª prédica. Mi pregunta para ustedes es, ¿han aplicado algo de eso hasta hoy? Hemos aplicado algo, porque hoy estamos aquí, pero yo no quiero predicarles a los que están aquí, quiero predicarles a los que van a salir de aquí. Quiero predicarles a aquellos que les toca volver a sus casas a una relación que hoy le llamamos relaciones tóxicas. Les estoy predicando a aquellas personas que van a volver a sus hogares, a madres que tienen hijos difíciles, a mujeres que tienen esposos difíciles, esposas difíciles, hermanos difíciles. Estoy hablando de relaciones cercanas. El hermano Tony ahora nos hablaba acerca de quién es el prójimo, y el prójimo son todos. Pero quiero hablarles de las relaciones cercanas, porque esas son las que más daño causan. Porque los humanos somos tan tóxicos que entre nosotros somos como más daño lo hacemos. Y por eso Jesús y Pablo dice, en esto se resume la ley y los profetas. O sea, todos los libros, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, se resumen en una cosa: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el hermano Tony decía ahora temprano, yo siempre voy a buscar lo mejor para mí, siempre voy a querer lo mejor para mí, y Dios conoce eso. Entonces dice, ok, como te amas, así ama a tu prójimo. Porque cuando nosotros hacemos daño, esperamos que nos perdonen, ¿cierto? Pero cuando nos hacen daño, nos olvidamos de la gracia y nos olvidamos de la misericordia. Porque entonces mi posición ahora sí es de víctima. Y cuando yo veo todo esto acerca de Dios, y cuando desde el inicio Él me demuestra su amor, yo únicamente puedo saber que todo lo que acabamos de hablar es lo que le hacemos a Dios, y recibimos un amor de Él que no merecemos. Porque dice que Él nos amó primero. O sea, no es porque somos muy carga, no se trata de cuánto yo ame a Dios, no se trata de cuánto yo intente agradar a Dios, no, es simple. Dice que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. O sea, eso significa que Él nos amó en la condición en la que estábamos. Hay una frase que me encanta, dice que Dios nos ama tal cual somos, no como deberíamos de ser. Porque ninguno de los que estamos aquí somos como deberíamos de ser. Porque lo estamos viendo desde la perspectiva de Dios. Ninguno de los que estamos sentados aquí, desde el pastor, todos, no hay ninguno que sea como debería de ser. Y eso no nos da luz verde para pecar. Eso no nos da luz verde para decir, bueno, voy a hacer lo que a mí me dé la gana hacer. No, simplemente nos pone en la perspectiva de decir, Dios, ¿cuánto me amas? Tú me amaste primero y me ofreces un amor que yo no merezco. Y cuando yo veo este amor de Dios, lo único que yo puedo pensar, y la Escritura me lo confirma, es que Él está enamorado de nosotros. ¿Cuántos han estado enamorados aquí? Muy pocos, hay muy poco amor ágape aquí. Y natural también, porque el amor natural nos enamoramos. ¿Cuántos han estado enamorados aquí? Ok, ya hoy un poco más. Dice Oseas 11, el 1 al 5, y este versículo me encanta. Dice, el Señor dice, cuando Israel era niño, yo lo amé como a un hijo, y lo liberé de Egipto. Pero después, cuanto más lo llamaba a estar cerca de mí, tanto más se rebelaba y era desobediente. Ofrecía homenajes a Baal y ofrecía perfumes delicados a los ídolos. Yo lo capacité desde su infancia, le enseñé a andar y lo sostuve en mis brazos. Pero él ni siquiera se dio cuenta de que era yo quien lo cuidaba.
Lo traté con mucha ternura, lo conquisté con expresiones de amor. Yo lo alzaba en mis brazos y jugaba con él, contento de ver sus sonrisas. Yo mismo le daba de comer como a un niño pequeño, pero ellos no quieren volver a mí. Eso no lo está diciendo Ever. Eso te lo está diciendo Dios. Me lo está diciendo Dios. Desde niño estoy contigo. Te amo como a un hijo. Anhelo ver tus sonrisas. Pero cuando en la vida nos han dañado tanto, quedamos de esta forma. Y estamos vendados. Pero vendados de esta forma no podemos ser libres. Y dice que el amor de Dios nos da libertad. Porque Él vino a morir por nosotros. Él murió por nosotros para darnos esa libertad, para que seamos libres para amar a otros. Para que tengamos una libre expresión. Pero nosotros venimos a Cristo y para poder cambiar hay dos cosas que deben de suceder. El milagro de Dios y la decisión de nosotros de amar a otros. Porque Él en su amor nos da la libertad de decidir si lo queremos seguir o no lo queremos hacer. Y luego cuando yo veo esto y digo, qué increíble, esto es, digamos, yo a Daniela la tengo como loca, yo sé que está enamorada de mí. Igual ella me tiene de esa forma, pero ella me ha conquistado mi corazón porque ella es una pega conmigo. Hace poco el jueves se vino para Limón y ella conoce mis debilidades, ella conoce mis faltas. Obviamente con el tiempo ella dijo, yo nunca supe con quién me cansé. En algún momento se arrepintió, pero el amor no se le ha ido. Y ella es tan chineadora que ella sabe que yo soy muy olvidado. A mí se me olvidan las cosas. Entonces, si yo me vengo seguro y ella no me recuerda, solo me vengo saliendo del trabajo y no traigo nada. Entonces, como ella no se vino, entonces ella me dejó 3 hojas. Una para el jueves, una para el viernes y una que decía, ojo, esta se la tiene que llevar para Limón. Entonces, en esa hoja decía que era todo lo que yo tenía que llevar. Lleve su cepillo de dientes. No sé si todos los esposos y esposas son así. Yo necesito una esposa así, porque si no seguro andaría todo desarreglado, todo desalineado. Pero ella me cuida, ella me protege, ella cubre mis debilidades. Y eso ha cautivado mi corazón. Todavía no la amo como debería de amarla, pero estoy en ese proceso de llegarla a amar como Dios espera que yo la ame. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dice que el versículo 4 es increíble de Oseas. ¿Puedes poner el versículo 4, por favor, Naomi? De Oseas. Oseas 11 está antes. Bueno, voy a leérselo yo aquí entonces. Dice, lo traté con mucha ternura, lo conquisté con expresiones de amor. Yo lo alzaba en mis brazos y jugaba con él, contento de ver sus sonrisas. ¿Qué se imaginan cuando voy leyendo esto? Yo mismo le daba de comer, como a un niño pequeño. Pero nosotros no queremos volver a él. Hay otro versículo de Sofonías 3:17, que cuando yo estaba preparando este mensaje, Dios tocó mi corazón cuando estaba sobre este versículo, sobre todo por 2 partes que habla este versículo. Porque Dios nos conoce tanto que Él trata de hablarnos en aquello que logramos entender. Cuando Pablo habla a los Efesios y dice que Él quiere que seamos fortalecidos de sus riquezas en gloria en el hombre interior, para que podamos ser plenamente capaces de comprender y de conocer el amor de Cristo. Ese amor que excede todo conocimiento. Entonces, como somos tan limitados nosotros, es un Dios tan ilimitado, Él siempre trata de hablarnos en aquellas formas en que nosotros logramos entender. Él es tan amoroso porque como yo entiendo las cosas, Daniela no lo entiende. Yo antes era mucho de lógica y de razón y me costaba mantener una relación firme con Dios porque yo trataba de aterrizar todo a mi manera de pensar. Y con el tiempo he ido aprendiendo que mi relación con Dios yo no la puedo traer a mi lógica. Hay cosas que yo nunca voy a entender de Dios y eso es respetar su soberanía. Hay cosas que yo nunca voy a comprender de por qué pasaron.
pero necesito respetar su soberanía. Y Sofonías 3:17 dice, ya lo tienen ahí, ok, dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Cuando yo leí callará de amor, yo solo se me vinieron dos imágenes a la mente, y es un papá viendo a su recién nacido, contemplándolo y no diciendo ni una sola palabra. Voy a decir algo y espero no dañar, pero solo son los de mi familia, más nada, solo los de mi familia. Yo creo que un bebé recién nacido no es tan lindo. Esa es mi manera de pensar. Ese es Ever pensando, ¿verdad? Yo creo que no son tan lindos. La gente dice, bueno, mi familia, no los voy a involucrar. Mi familia dice, ay, se parece al papá, y yo no le veo ningún parecido todavía. Se parece a la mamá. Yo digo, no veo ningún rasgo todavía. Pero hay tanto amor en aquellos padres que no dicen ninguna palabra, simplemente pasan horas y horas solo viéndolo. Y si usted le pregunta a ese padre, yo supongo que cuando sea padre lo voy a decir, dice, qué belleza. Cuando yo leí eso, yo decía, wow, eso es. Daniela ha conquistado mi corazón, que a veces yo no tengo que hablar con ella, simplemente la veo, la admiro tanto, porque ella me ha enseñado y me ha mostrado un amor ágape, y ha ido cubriendo mis debilidades, esas cosas que Dios quiere que yo cambie, pero usó a una persona, porque nuestras relaciones horizontales van a definir nuestra relación vertical. Y ella ha sido un ejemplo para mí. Entonces, cuando yo leía esto, yo decía, wow, el Todopoderoso, el inefable, el que no podemos explicar, el inmutable, el que nunca cambia, el que creó los cielos y la tierra, el Jehová de los ejércitos, Yahweh, el alfa y el omega, el principio y el fin. Wow, ¿callará de amor por mí? ¿Guardará silencio solo para contemplarme? Así te ama Dios, y así me ama Dios. Y el versículo no termina ahí, y esto me hizo llorar, porque cuando dice, se regocijará sobre ti con cánticos, Dios tiene una canción acerca de ti. ¿Cuál será la letra de la canción que Dios tiene para ti? Porque cuando yo pensaba en esa canción y me golpeaba, yo decía, ¿qué dice Dios acerca de mí en su amor? Porque empiezo a evaluar la perspectiva humana de qué podrían decir de mí, pero Dios no piensa eso. Dice que sus pensamientos son más altos que los míos, y siempre son pensamientos de bien, pensamientos de bienestar acerca de mí. Pero muchas veces no conocemos ese amor, no queremos recibir ese amor. Como Oseas decía, no quieren volverse a mí, no les interesa. Yo los cuido y no se dan cuenta que soy yo cuidándolos. Yo los protejo y se olvidan que soy yo cuidándolos. No hablo por ustedes, recuerden que estoy hablando por mí. No estoy pensando en ustedes, estoy pensando por mí. Porque cuántas veces le he fallado a Dios, cuántas veces le he dado la espalda, y sigo creyendo cada día más que me da un amor que no merezco. Porque cuando Él me dice todo esto, a pesar de todo lo que Él me está diciendo, y podemos recorrer toda la escritura diciéndonos que Él nos ama, podemos ir a los cantares y verlo de manera profética, no solo de manera de un esposo y una esposa, y podemos ver su amor buscándonos y amándonos. Cantares es un libro hermosísimo, pero con todo esto que yo les acabo de explicar, lo traicionamos, denigramos su sacrificio, nos enojamos con Él por pequeñeces. Y lo más triste de todo esto es que a Dios le duele su corazón, porque tal vez pensamos, el Todopoderoso, ¿qué va a pasar? No importa lo que yo haga, no tiene ningún valor lo que yo haga. ¿Qué le va a hacer a Dios eso? Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué termina diciendo? Le dolió en su corazón. Lo que tú sentiste cuando te traicionaron, lo que tú sentiste cuando alguien no te daba el amor que esperabas,
Lo que tú sintiste es cuando no pudiste reparar aquella relación que ocupabas reparar. Lo que tú estabas sintiendo cuando tu matrimonio se acabó y querías y luchaste y no podías. Cuando te sentiste abandonado, ese dolor en el corazón, eso siente Dios con nuestras actitudes. Oseas es un libro increíble. Oseas 11:8 dice: ¿cómo podré abandonarte, mi Efraín? ¿Cómo podré dejarte ir? ¿Cómo podré desampararte como lo hice con Admá y Zeboyín? Me duele el corazón por ti y no puedo contener todo el amor que te tengo. Me duele tanto tener que castigarte. Yo creo que yo ni necesito hablarles el versículo, su misma palabra lo dice. Con los jóvenes yo les digo algo cuando hablo, les digo, qué hermoso es estar en este tiempo, porque a los que hablamos de su palabra, ni siquiera ocupamos mencionar algunas cosas. El mismo Espíritu Santo está hablando a tu corazón y diciéndote aquello que tienes que cambiar, que tienes que mejorar. Porque tal vez no dije las palabras exactas porque soy humano, pero el Espíritu Santo las torna a lo que tú ocupas, a tu necesidad, por el amor que Dios te tiene, porque está enamorado de ti, porque te ama con amor y con cuerdas de amor quiere atraerte. No encontramos identidad en la vida, a veces buscamos un amor de pareja. Y sí, mi relación con Dani, ustedes decían, qué linda puede ser. No, hemos cometido errores, hemos fallado y a veces yo le he fallado a Daniela, Daniela me ha fallado a mí. Nos vamos a fallar, pero hay un Dios todopoderoso que siempre va a estar con nosotros, que siempre nos va a amar, que sin importar lo que hagamos, nos va a seguir amando. Cuando hablo de que el corazón duele y todo lo que Dios duele, hay una historia en mi vida que para mí es dura, y lo que te voy a contar no es porque tú tengas que tomar esa decisión, porque la decisión sobre tus relaciones y el amor lo decides tú y lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Pero mis papás tienen como 42 o 43 años de estar casados. Hoy yo creo que ellos disfrutan su matrimonio. Hoy yo creo que ellos tienen una relación muy linda, muy hermosa. Mi mamá dice, estoy disfrutando mis últimos tiempos. Mi papá dice lo mismo. Y eso para mí es gratificante, pero no siempre fue así. No siempre fue así. En el matrimonio de ellos tuvieron agresión física, psicológica, infidelidades. Yo no estoy diciéndote qué debes de hacer en tus relaciones. Las decisiones las tomas tú. Yo solo expongo lo que es el amor de Dios. Solo te estoy exponiendo lo que la palabra me dice, que si 1 Corintios 3 es claro, yo no tengo que buscarle curvas. Y por eso para mí el compartir esta prédica fue tan duro, porque yo decía, Señor, tengo que hablar de esto, humanamente no tiene sentido, porque cuando yo me traslado a ese tiempo que me tocó vivir con mis padres, si hoy me preguntan, ¿comprendes la decisión de ellos? Sigo sin entenderla. En mi razonamiento, en mi humanidad, yo le volvería a decir, ¿por qué siguieron? Ellos sabrán por qué lo hicieron. Dios sabrá por qué lo hicieron. Ellos tendrán su recompensa. Pero los frutos de que uno de ellos dos pagó un precio para tener un amor agape, los puedo ver en mis hermanos y lo puedo ver en mi persona. A los 5 años, yo creo que por todo lo que me tocó vivir, porque creo que un ambiente donde hay agresión, donde hay alcohol en medio, es un ambiente muy difícil de llevar. A los 5 años, yo me sentía feo. Ustedes podrían decir, pero tienes razón, eso no cambió. Yo me acercaba y yo le decía a uno de mis padres, yo soy feo. Mi autoestima bajó tanto a los 5 años. Y uno de mis padres tuvo tanto amor agape que desde ese día comenzó a decirme, usted es el más hermoso. Usted es el más guapo. Oigan, y yo me la creí. Ustedes pueden creer que yo soy feo, pero yo me siento guapo. Yo le agradezco a Dios por cada una de las cosas que hizo en mí.
Estoy agradecido por mis orejas, por mis ojos, porque alguien pagó un precio que muchos humanamente no entenderíamos. Porque alguien quiso tomar una decisión que es de valientes. Porque vivir bajo 1 Corintios 13 es para valientes. Y luego, como a los 15 años, porque fue toda mi vida, como a los 15 años yo caí en rebeldía porque las cosas no cambiaban en mi casa. Y yo comencé a hacer cosas que no eran correctas. Obviamente me alejé de Dios, porque mi encuentro con Dios fue a los 5 años. En cada un altar yo le decía a Dios, ayúdanos. Yo decía, Dios, si nos ayudas, yo te voy a servir 5 años. Porque el ambiente en mi casa no era bonito. Y eso que yo fui el que menos vio de todos mis hermanos, porque ya casi estábamos saliendo. Fue un ambiente difícil. Y a los 15 años yo empecé a hacer cosas que no eran correctas. Y las personas se acercaban y le decían a mis padres, él va a ser un marihuanero, él va a ser un ladrón, no va a ser nadie en la vida. Va a tener hijos por todos lados. Porque empecé a tomar decisiones que eran incorrectas. Tenía y tengo mucha cola que me imagen. Pero uno de ellos, en su amor ágape que Dios había depositado, porque ustedes podrán pensar, es que todo padre puede decir eso. No es cierto. El amor natural del padre sí da todo, se esfuerza, pero tiene un límite. Hay momentos en los que estamos tan cansados y entonces salen palabras como inútil. No vas a ser nadie en la vida. Si sigues de esa forma, no vas a lograr nada. Ojo, padres, aunque después se arrepienten, pero esas palabras salieron. Y uno de mis padres, yo admiro tanto esto, porque la gente llegaba a decirle, y ella se acercaba y me decía, vas a ser un siervo de Dios, vas a ser un profesional, vas a tener una buena familia, una buena esposa. Sigo sin comprender sus decisiones, pero puedo recibir frutos del sacrificio que ella tuvo que hacer. Sigo recibiendo frutos en mi vida a partir de que uno de ellos decidió pagar un precio diferente. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él cubre nuestras faltas, Él cubre nuestras debilidades. Hay 2 historias en la Biblia que me encantan, y una es la mujer adúltera. ¿Cuántos han escuchado a la mujer adúltera? El relato lo encontramos en Juan 8, 6 al 11. No, es un relato que pueden estudiar después. Y yo creo que Jesús siempre tiene las palabras correctas hacia nosotros. Jesús siempre iba a la herida, porque ese es el camino más directo a nuestro corazón. Jesús no andaba por las ramas. Jesús no iba... Él iba directo. Y dice que los fariseos y los escribanos habían llevado a una mujer que habían encontrado en el acto del adulterio, y por ley tenían que matarla. Cuando yo leí este relato y veía la posición de Jesús, Jesús estaba como un niño dibujando. Mientras me imagino que el tumulto de gente diciendo, apedréenla, mátenla. Y Jesús simplemente en la arena dice que dibujaba. Y de repente dice que Jesús les dice, quien no tenga pecado, tire la primera piedra. Dice que todos se fueron, nadie quedó ahí, solo quedó la mujer y Jesús. Y le preguntó a la mujer, como que no se había dado cuenta, ¿qué se hicieron todos los que te acusaban? ¿Dónde están? Se fueron. ¿No te condenaron? No, se fueron. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Porque ese es el amor de Dios, el que nos transforma, el que nos va cambiando, el que nos va libertando. Y luego hay una historia de Pedro, el famoso Pedro. Tiene 2 partes esta historia.
Una la pueden leer en Lucas 22, los versículos 61 al 62, y la otra parte la pueden encontrar en Juan 21, 15 al 19. Por tiempo no lo vamos a leer, yo se las voy a relatar. Pedro caminó por 3 años con Jesús. Eso sí lo sabíamos, ¿verdad? Entonces, en ese caminar, Pedro tuvo que haber aprendido mucho del maestro. Pero Pedro, como a veces hablaba más de lo que pensaba, a veces somos así, ¿verdad? Hablamos y después, ¿pero qué dije? Bueno, a Pedro le pasaba mucho eso. Pedro hablaba y después decía, ¿pero qué le dije? Entonces le promete al maestro que él nunca lo va a dejar. ¿Cuántos le han prometido a Dios que nunca lo van a abandonar? Que nunca le van a volver a fallar. Bueno, Pedro hizo eso. Pedro viene y dice, Señor, yo muero por ti. No sé esos, yo muero por ti. Recuerden, olvidémonos del prójimo, es para nosotros. Yo muero por ti, dice Pedro. Y cuando arrestan a Jesús y se lo llevan a la casa del sumo sacerdote, dice que antes Jesús le había advertido a Pedro que lo iba a negar. Cuando le dijo, no, yo muero por ti. Le dice, me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y cuando están y llega la primera vez y dice, tú andabas con el maestro, tú andabas con Jesús. Dice, no, yo no lo conozco. Llega la segunda vez más adelante y dice, tú andabas con Jesús, no, yo no lo conozco. La tercera vez y lo maldice, yo no lo conozco. Y en ese momento el relato habla de que están azotando a Jesús y esta parte es increíble porque dice que sus miradas se cruzaron. O sea, Jesús sabía, porque el gallo cantó, y Jesús sabía que se había cumplido lo que él había dicho. Pedro salió y lloró amargamente. Ahora yo trato de pensar, porque la escritura no me lo dice, ¿cuál fue la mirada de Jesús? Yo supongo que fue una mirada de amor, diciéndole, no te preocupes, yo te sigo amando. Ahora, ¿cuál sería tu mirada en la posición de Jesús? ¿Qué harías tú al saber que aquella persona en la que confiaste te traicionó? ¿Qué mirada harías? Porque los ojos a veces hablan más que las palabras. ¿O no? ¿Cuál sería tu mirada? Seguro le hago la mirada a Yari así como, yo sabía, yo lo suponía, te lo dije. Esa sería nuestra mirada. Pero Jesús no se queda ahí. Él muere, resucita, y ahí hay 2 partes interesantes, porque cuando Él resucita, todos sus discípulos, todos los que lo amaban, lo abandonaron. Todos lo dejaron. Hubieron 2 hombres que quedaron con Él, Nicodemo y José de Arimatea. No habían andado con el maestro, eran fariseos, pero había habido una conversión en ellos. Yo creo que yo como Jesús, yo le digo, bola de inútiles, quédense ahí 3 años conmigo y no aprendieron. Ese sería Ever. 3 años conmigo y ustedes no aprendieron, me dejaron en el último momento, y aquellos que no estaban conmigo, fue los que quedaron conmigo. Pero dice que Jesús vuelve donde sus discípulos, los vuelve a buscar a cada uno de ellos. Ellos ya habían vuelto a su vida anterior, porque pensaron, todo acabó aquí. Todo se acabó aquí. Y dice que después encuentra a 7 de sus discípulos que estaban pescando. Con Pedro, ahí estaba Juan, estaba su hermano y habían otros. Y Jesús, no habían pescado y les dicen, ¿tienen algo de comer? Y él dice, no hemos agarrado nada. A veces cuando vamos al pastor y no pescamos nada, qué aburrido. Pero Jesús les dice, tiren la red hacia el otro lado. Dice que la red se les llenó. Y ellos dijeron, esto ya había pasado. Esto ya había sucedido. Y dice que Pedro se baja, se tira y va donde el maestro porque se dieron cuenta que era Jesús y dejó todo tirado Pedro y se va donde él. Pero Pedro seguía así. Porque en Pedro había quedado clavada aquella mirada de amor de Jesús y él no se perdonaba por haberle fallado al maestro. Cuando estamos así no somos libres y lo que hacemos es seguir en la vida, pero volver a aquello que éramos. Y Jesús lo sabía.
Y dice que se van y prenden una fogata y van a comer un pescado. Y mientras están en eso, se acerca Pedro y le dice: Simón Pedro, ¿me amas? Jesús no anda por las ramas. Jesús no llegó a decirle: ¿cómo estás? Él ya sabía cómo estaba. Le dice: Simón Pedro, ¿me amas? Se lo dice 3 veces. Qué casualidad, ¿verdad? 3 veces lo niega a Pedro. 3 veces le pregunta: ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes que te amo. Ya no estaba de bocón Pedro. Ya Pedro ya no salió con una de esas demás que salía. Ya Pedro estaba más recatadito. Todavía le faltaba un poco, pero estaba más recatadito. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Qué le hubieras dicho tú a Pedro? ¿Qué le hubieras dicho tú a Pedro en la posición de Jesús? ¿Te traicionó? ¿Te negó? ¿Te dejó? ¿Qué hubieras hecho? De todo este recorrido que hemos hecho, ahora les voy a hablar sobre lo principal del mensaje. Que todo esto era historia, era teología, era el estudio de Dios y lo que Dios quiere que nosotros seamos. Pero lo más importante y lo que Jesús dice es que todo se resume en amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea que Dios espera que nosotros experimentemos el amor de Dios con nuestro prójimo. Él necesita que nosotros pongamos en práctica ese amor. Y yo sé que no es fácil cuando nos han dañado. Yo sé que no es fácil cuando hemos vivido situaciones que son duras. Cuando están esas heridas y salen a flor de piel por ciertas cosas, pero Dios nos manda a que experimentemos. Primera de Juan 4:21 dice: Dios mismo ha dicho que no solo debemos amarlo a Él, sino también a nuestros hermanos. Nosotros tenemos muchas heridas sin resolver. De eso estoy seguro. Yo veo el externo, veo personas guapas, hermosas, pero internamente están como Alexandra está, con heridas que solo están vendadas, pero que no han sido sanadas, porque nos tocó seguir en la vida, nos tocó avanzar en la vida, pero cuando nos toca en ese tema, vuelve a dolernos, vuelve a golpearnos, y caminamos por la vida de esta forma. Y esto no es libertad, y esto no es amar, y esto no es como Dios quiere que vivamos. Jesús pagó un precio real por nosotros, un precio verdadero por nosotros, y ese es el que nosotros tenemos que pagar por Él. El versículo principal de la prédica es 1 Juan 3:16, y lo que 1 Juan 3:16 dice: al morir por nosotros, Cristo nos demostró lo que es el amor. Nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Qué simple me es decirlo, ¿verdad? Qué fácil es decírselos. Qué duro es aplicarlo. Qué duro es perdonar a aquel que me ha hecho daño. Qué duro es olvidar aquello. Dice que Dios olvida nuestros errores y los manda al profundo del mar. ¿Usted ha hecho eso con lo que le han hecho a usted? ¿O los tiene en la pila de la casa? Y cuando ocupa va y los busca de nuevo, los saca y se los vuelve a recordar. Dice que no lleva registro de nuestros errores. ¿Usted no lleva registro de los errores de aquellos que le han hecho daño? O inclusive llevamos registro de aquellos que hemos hecho daño a otros y la culpa nos sigue afectando. Ocupamos empezar a amar como Dios quiere que amemos. Ocupamos empezar a vivir como Dios quiere que vivamos. Hace como un mes me pasó algo interesante, digo yo, porque me toca todas las semanas viajar hacia San José. Es normal que yo viaje hacia San José y siempre voy con mi esposa y es como que nada ha pasado, ¿verdad? Voy como voy a la pulpería y listo.
Pero esa vez me tocaba llevar a Joshua. Joshua quería irse a quedar a la casa. Después, no les voy a contar qué fue lo que pasó, porque eso quedó ya entre sus padres y nosotros. Pero nos tocaba llevar a Joshua. Y el hermano Tony no estaba en la casa. Entonces lo primero que vino a mi mente es, wow, está tan nervioso que su hijo se va con nosotros a San José, que ni siquiera quiere ver cuando se va. Entonces cuando yo empecé a manejar, yo iba como a 20, 30 en la pista. Porque yo sentía que llevaba algo tan valioso de alguien. O sea, a veces nos acostumbramos tanto al que tenemos a la par, que perdemos esa perspectiva de lo valioso que es. Entonces yo salgo con Daniel hasta San José y es como que, no sé, ahí voy. Le pido que Dios nos cuide y todo y listo, pero hasta imprudente se hace uno. Pero había sucedido algo diferente, llevaba a Joshua. Yo decía, si algo me llega a pasar, ¿qué hago? Natalie me mata. Y Tony igual creo que hace lo mismo. Entonces yo iba a 30 y Daniela veía y los carros me pasaban y los carros me pasaban. Duramos como 3 veces lo que duramos para llegar a San José, porque llevaba algo valioso de alguien. Y tu prójimo es así de valioso para Dios. El cercano y el que no es cercano. No importa cuánto daño te haya hecho, no importa cuántas faltas te haya hecho. Es así de valioso como tú lo eres para Dios. Porque a Él está enamorado de ti, pero también está enamorado de aquel que te ha hecho daño. Está enamorado. Y tú no valoras muchas veces a tu prójimo. Porque nos cansamos de sus errores. Nos cansamos porque otra vez con lo mismo. Otra vez volviste a hacer eso. Ni siquiera estamos tan muertos de amor internamente. Estamos tan muertos de amor por dentro, de nuestro amor natural, que estamos tan preocupados en cosas tan pasajeras, de pelear por una pasta, de dónde ponemos las cosas, de si me quedaron viendo mal, de si la palabra que me dijeron fue correcta o no. ¿Qué me quiso decir usted con eso? ¿Qué me quiso decir? ¿Y por qué me quedó viendo así? O sea, perdemos y disminuimos ese amor hacia nuestro prójimo por cosas tan sin sentido. Y dejamos de proyectar aquel amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que todo lo sufre. Los que estamos casados, tenemos una relación, no es que los demás no, pero los que estamos casados es como más propenso a dañar a aquel otro con nuestras palabras, a fallarle con nuestras acciones. Y no porque no amamos, sino porque amamos con nuestro amor natural. Porque el único que puede llenar nuestros corazones con el amor de Dios es el Espíritu Santo. Dice que Él llenará nuestros corazones con su amor. Por eso Pablo dice, le oro a Dios para que de sus riquezas en gloria sean fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu. Que tengamos el Espíritu Santo en nosotros y vamos a tener una vida nueva. Vamos a pensar diferente. No vamos a venir a la iglesia por un ritual, sino que vamos a salir de aquí. Nuestra vida diaria será un reflejo del amor de Dios. Porque ya no solo será para mis cercanos, sino para aquellos que no son mis cercanos. Se nos quitarán aquellos ojos de juzgar, aquellos ojos de señalar, aquellos ojos de ver a los demás menos que nosotros. Empezaremos a ver a Dios como nuestro Padre y empezaremos a valorar al prójimo como Dios lo valora. Los cercanos y los que no son cercanos. Ese es el precio que Dios pagó por nosotros. Ese fue su sacrificio en la cruz. Él nos amó primero, que aún siendo pecadores decidió, no sintió, decidió morir por nosotros. Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuánto valoramos el sacrificio de Jesús?
Porque a medida nuestro amor se va apagando, dejamos de creer en Dios, ya no hay fe en nosotros, ya empezamos a dudar de todas las cosas, ya esto no tiene sentido, no hay una realidad. Y podemos servir en la iglesia, podemos hacer cosas en la iglesia, pero nuestro amor se apagó, nuestros huesos se secaron. Empezamos a tener un corazón de piedra porque el Espíritu no mora en nosotros. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Punto. ¿Hay amor en ti? Eres hijo de Dios. No hay amor en ti, eres hijo del diablo. No lo dice Eber, lo dice su palabra. Estudien las 3 cartas de 1 de Juan, 2 y 3 de Juan y lo van a ver claramente. Pero a veces no tomamos ese camino en serio. Vamos por la vida y como tengo trabajo, tengo las cosas que necesito. A veces buscamos solo nuestros beneficios. Buscamos solo lo que nosotros queremos. Seguir a Cristo no solo es para vida, es para muerte, para vida eterna. Necesitamos morir nosotros para obtener la vida eterna. Seguir a Cristo no se trata de vivir feliz, no se trata de obtener las cosas que yo necesito, se trata de morir. La cruz es símbolo de muerte. Y dice, coge tu cruz y sígueme. Muere a todo. No quieras tener la razón. No quieras sacar ganancia de todo lo que vas a hacer. Muere a todo. Es difícil, por supuesto, te puede llevar años, décadas, pero empieza. Venir a Cristo no es frotar una lámpara y cambiar, pero ocupamos intentar, porque si Él no se cansa de mis intentos, ¿por qué yo me voy a cansar de intentarlo? Si Él sigue con brazos abiertos esperándome, ¿por qué yo me voy a detener de intentarlo? ¿Por qué yo voy a decir no más a esta relación? Es que soy culpable y tomamos una posición de víctima. Hace como 6 meses me sucedió algo que golpeó mi corazón porque me sucedió con alguien que amo mucho. Y conversamos acerca de algunas cosas y él dijo 2 palabras que golpearon mi corazón. Y yo casi en el momento lloré, porque soy un llorón. Soy un llorón. A mí no me dijeron que los hombres no lloran, entonces yo lloro. y yo casi que lloré en el momento en que tenía esta conversación. Y luego hablaba con mi esposa y mi esposa me decía, sí, es que usted tiene la razón. Y comencé a cambiar, bueno, y luego voy a mantenerme de lejos, porque yo no quiero seguir dañándome. Y me decía, sí, usted tiene la razón. Y luego salimos con Daniela y nos fuimos a Comadre, donde una familia de ella. Y mientras estábamos conversando, la persona con la que Dani estaba conversando dijo 2 palabras de nuevo. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón en ese momento. Y me dice, tú tenías la razón, pero él también tenía la razón. ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o disfrutarlo? ¿Qué prefieres con tus cercanos? ¿Tener la razón o disfrutar a aquellos que te aman? ¿Qué prefieres? ¿Tener la razón o reparar aquella relación de años con quien no te hablas? ¿Qué prefieres? Seguir teniendo la razón, no importa si tú dañaste o te dañaron, o recuperar a aquel que tanto has amado, pero como no hizo lo que a ti te parecía, lo has hecho a un lado y has cortado tu relación. Quiero que cierren sus ojos para orar por ustedes. Y posterior a la oración, quiero hacerles una pregunta para volver a orar por ustedes. Pero esta oración les pido para que mediten en lo que el Espíritu Santo hable a sus corazones. Señor, gracias. Gracias porque cuando conocemos tu amor, nuestra mente es transformada. Queremos experimentar ese amor que excede todo conocimiento y que solo lo podemos poner en práctica con aquellos que tenemos a nuestro lado. Señor, te pido para que lo que has hablado al corazón de las personas que están en este lugar se haga efectivo en tu nombre, Jesús.
Te pido, Espíritu Santo, para que pongas en el corazón de ellos aquellas relaciones que necesitan ser restauradas. Señor, te pido para que pongas la humildad, para que el amor en ellos, tu amor, el amor ágape, crezca en cada uno de sus corazones para poder perdonar, para poder perdonarse y para poder amar y dejar de tener relaciones superficiales con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, con sus esposos, y que comiencen y comencemos a tener relaciones basadas en tu amor. Jesús, tú, el autor y consumador de la fe, te pido que podamos poner tu mirada en ti para poder ser cada día más parecidos a ti. Queremos agradar tu corazón, queremos responder a ese amor, a eso que tú nos dices, que nos amaste primero, desde el inicio, desde el principio tú nos amaste. Bendigo la vida de todos los que estamos en este lugar. Gracias, Jesús.